Quiero hablar de algo importante el día de hoy. Recientemente, Gillette sacó un comercial. Un comercial bastante bonito en donde se ha vuelto tema de plática últimamente. En el comercial se habla mucho sobre las cosas negativas que nos enseñan a los hombres desde que crecemos, ¿no? Desde que estamos chiquitos. Y cómo afecta a la sociedad. Y entre todo ello, habla sobre puras cosas interesantes, ¿no? Hola, solo pasa a saludar, se me cuida, nos vemos, Yanix. Y es algo bonito, pero que la gente lo ha criticado mucho porque dicen que es un pensamiento feminista y que trata de opacar, ¿no? Al hombre. En el mismo video, en el mismo comercial, habla sobre todo ese tipo de cosas tóxicas que nos enseñan a los hombres, como por el hecho de que tenemos que pelear, que tenemos que defendernos siempre de las agresiones, pero de una manera física. Es una tontería que la gente defienda eso y que diga, es que son virtudes que nos han enseñado y que tenemos que salir adelante y tenemos que esforzarnos y tenemos que ir contra la violencia, pero con violencia, siendo siempre el más fuerte de la manada, por así decirlo, ¿no? Suena estúpido. Suena extremadamente estúpido. Pero la gente cree que la violencia es la solución. Y cuando eres niño, creen que si eres un niño hombre, varón, y que no te defiendes, es que vas a terminar siendo alguien débil. Y te rechazan y la gente te critica y cosas por el estilo. ¿Por qué lo dices, Ruth? Yo lo he dicho varias veces. Yo, yo sufrí lo que es el bullying. Ya lo he dicho muchas veces, lo dije hasta en un video. Yo sé lo que es el bullying. Y algo que duele muchísimo es que cuando eres víctima del bullying, no te dejen el ir a acusar a las personas que te agreden. El que las mismas convicciones que tienen las personas de antes que digan, es que mi hijo fue un maricón por ir y acusar a los niños, en vez de haberse ido a defender él solo e irles a partir su madre. Y pasa mucho, y pasa mucho. Muchas veces no lo quieren, bueno, los papás no lo hacen adrede, pero es porque esas mismas enseñanzas se las dieron sus papás a ellos. Y es triste el hecho de que por ese mismo miedo que daba, no ir y acusar a los que me agredían, ¿no? Que hay personas que nunca lo han hecho, que nunca lo han vivido, personas que les enseñaron, tú si te hacen algo, ve y acúsalos. Me parece estupendo y en verdad me alegro mucho por esas personas, pero hay otro porcentaje al que fuimos agredidos por eso y que vivimos bajo el yugo de este tipo de convicciones que son erróneas y tóxicas. Y entonces me duele mucho que haya gente que piense que el comercial de Gillette es feminista porque dice que hay que cambiar esa manera de pensar, en que hay que evitar que los niños se vuelvan una especie de neandertales ante la jungla que es la vida, por darlo como un ejemplo. Y es triste porque ese tipo de personas son las mismas que vivieron bajo ese mismo yugo y que se lo metieron a punta de chingadazos la vida. Y es lamentable y en verdad siento mucha pena por ese tipo de personas. Hay otras que dicen, yo no lo he vivido, me alegro mucho, pero siempre te tienes que poner a pensar en el otro extremo, ¿no? No es ser feminista, no es ser machista, es ser un ser humano y razonar como un ser humano y decir, esa violencia lo único que hace es que va alimentando al ser violento que hay adentro de ti y querer resolver todo con esa misma violencia. Y es horrible, o sea, son pensamientos tontos. Pero el querer decir, es que esos son pensamientos feministas, te deja mucho que pensar, ¿no? Es que, ¿por qué feminista? Porque estás diciendo que ese tipo de enseñanzas tóxicas se deben de acabar. Se me hace más bien un pensamiento humano, el hecho de que quieras acabar con la violencia, en que no estés de acuerdo en que la gente se tiene que hacer daño para demostrar quién es superior, en que se puede vivir en paz, en el que se puede vivir en libertad,
Es como el caso de las matanzas que han existido en algunas escuelas de Estados Unidos. Siempre ha sido eso. ¿Por qué han sido las matanzas en las escuelas en Estados Unidos? La mayor parte de las veces es porque sufren violencia en las escuelas y sufren violencia en sus casas. El niño va a aprender que el ser violento es la única solución. Es lo único que lo puede salvar de cualquier problema. Lógico, ¿qué pasa? Van y matan a todos los que le hicieron daño, ¿no? Es muy triste el ver cómo la sociedad, como diría la tía Picles, todavía vive en ese tipo de ideologías, neandertales, porque no le veo otro el hecho de querer ser superior físicamente para demostrar tu poderío, y que solo terminan lastimando a la juventud, a la juventud. Yo creo, fervientemente, en que si tú a tu hijo le enseñas lo que es justo y lo que es bueno, va a terminar de ser una buena persona. ¿Quién es ese caso? Baker. A Baker le enseñaron muy bien ese tema moral. Y ella me lo ha platicado muchas veces, cómo ella llegó a proteger a sus compañeros. Porque no solo es víctima y acosador, también hay espectador. Y el espectador puede causar una gran diferencia en el autoestima de la víctima. ¿Cómo? Defendiéndolo, enseñándole al acosador que no sirve de nada ser acosador si hay alguien que lo va a acusar. Y son cosas bonitas, porque te dan mucha fe en que hay gente buena, en que hay gente buena. A mí no me tocó ser espectador, a mí me tocó ser víctima, y es terriblemente duro. La violencia en las escuelas, la mayor parte de las veces son porque esos niños que son violentos, lo único que pretenden es entablar una relación con la demás gente. ¿Cómo lo sé? Porque al final de mis días de que me hacían bullying, tuvimos una plática entre un psicólogo, yo y el que me hacía bullying. Y es increíble que siendo yo el que fui la víctima, lloré menos que el que era el acosador. ¿Por qué? Porque él sentía que si no atacaba a las personas, la gente no le iba a hacer caso y no lo iba a querer y no lo iban a tener en consideración para nada. Y es una extraña sensación el ver a tu acosador llorando, pero de esas veces que tú sabes perfectamente que es una lágrima de verdad, que no está llorando nada más para llamar la atención, sino que es una sensación que tiene él como de, sé que soy malo, pero soy malo porque tengo miedo. Es ridículo lo que estoy diciendo, pero yo lo viví. Les digo que lo tuve enfrente a mi acosador. Se disculpó conmigo, o sea, por eso también nunca guardé rencor yo. Muchos guardan rencor por eso, porque nunca tienen esa confrontación. En mi caso fue una confrontación sana porque el psicólogo intervino y todo, y él se disculpó, lagrimió, sí me lastimó y todo, pero al mismo tiempo yo pude ver lo humano que era él también. Pero eso no es lo curioso fue después. Lo curioso fue cuando llamaron a los papás de ambos, a mis papás y al papá del acosador. Y el papá del acosador queriendo imponer de manera violenta contra la directora, contra mis padres y contra la psicóloga. Y es cuando dices, ahí es el problema. El señor está loco. El señor está loco. Él quería ir y madrear a quien fuera, el que estuviera en contra de él. Y es cuando entiendes por qué los acosadores nacen. Porque los mismos padres son los que traen los problemas. Es lo que nos enseña el comercial de Gillette. La violencia se tiene que terminar en algún momento. Eso es una toxicidad, es un acto tóxico el dejarlos que se peleen y decir, es que son hombres, van a pelear siempre, van a defenderse. Pero es increíble el hecho de que hay gente violenta por el simplemente hecho de que quieren llamar la atención. Y eso da miedo, y sobre todo porque considerando cómo era su papá, te da a entender de que si no era violento, el papá iba a violentarse contra él. Y él iba a ser la víctima. Y es un ciclo sin fin, como diría la canción del Rey León. Y eso es perturbadoramente terrorífico. El ver
¿Cómo puedes traumatizar a tu hijo interviniendo tú, el dándole a entender que tiene que ser violento para que la gente lo tenga en consideración ante la vida? Sé que nadie nace exacto. Un bucle y terriblemente termina matando con la inocencia. Terminas creando lo que tú tenías miedo, ¿no? Una persona violenta. Muy triste lo que vi, pero me gustó el comercial. Tiene un motivo. Y a veces eso es lo que nos hace falta, porque dices, sí, pero lo hace para promocionar. Sí, pero en efecto, aunque sea un comercial que te trate de vender un producto, también tiene ciertas cosas que tiene razón. Es como el de Coca-Cola. Uno diría que no, pero los comerciales de Coca-Cola, por mucho que sean para venderte el producto, también te enseñan valores de familia y te llegan a tocar, te llegan a tocar el cocoro y decir, verde, no le hablé a mis papás en Navidad, o puedo hacer el cambio actuando yo también como una buena persona, ayudando a una señora a cruzar la calle, si veo a alguien que se le caen unas llaves, ir y devolvérselas. Son cosas que aunque te estén vendiendo un producto son ciertas. ¿Por qué? Porque tratan de tocar ese lado humano que muchas personas han olvidado. Es terrible, es terrible. Pero si la gente tuviera un poquito de humanidad, si la gente tuviera ese gramito de humanidad que hemos perdido ante esta sociedad actual, no necesitarían darnos esos bofetadas de enseñanza, comerciales de Gillette o de Coca-Cola o de MetLife. Eso lo tendríamos que tener nosotros adentro. No nos lo tendría que recomendar una marca. Así que yo ahí se los dejo. Yo ahí se los dejo. Es lo único que quería decir. Tenía